Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una historia muy bonita. Hoy tenemos una parábola. Vamos a conocer la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Y dice así, parábola del fariseo y del publicano. A uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le damos gracias al Señor y le pedimos que el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender la palabra, trabaje en nuestros corazones, en el suyo, en el mío, en el de todos los que estamos, aleluya, anhelando el conocimiento del Señor. Esta historia, gloria a Dios, es para que nosotros reflexionemos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya la hemos leído, ahora prestemos mucha atención, que la palabra de Dios tenemos que prestarle atención. ¿Qué podemos aprender de esta parábola del Señor Jesucristo? Sabemos que el Señor Jesucristo nos dejó la palabra para que nosotros primero la guardemos, ¿verdad? Después que la recibamos, la guardemos. Y si nosotros lo hacemos, entonces dice el Señor que tendremos el fruto de la palabra. Es muy importante. Por eso hay personas que no quieren dedicarse a conocer la Biblia y no pueden ser bendecidos espiritualmente, porque Biblia, Espíritu Santo, obra, obediencia primero, y entonces veremos las bendiciones del Señor. Eso es así. Bien, entonces en esta parábola podemos entender algo cuando nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, escuchemos bien lo que nos dice la Biblia. El fariseo es un tipo de persona, según podemos entender, es hipócrita, finge una moral que no tiene y unos sentimientos que no tiene, ¿verdad? Y una creencia religiosa que no tiene. El publicano es una persona que en la antigua Roma se encargaba de arrendar tierra, impuestos, cobraba, y también era de estos hombres que trabajaban en mina. Y por eso, entonces, hoy el Señor nos da la historia de estos dos hombres. El caso es que hay dos hombres que hoy podemos traerlo a nuestra vida. Primero, que lo bueno es que dice que iban al templo, no habla de iglesia. Ellos, con todo y su diferencia, se congregaban. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, como tienen mucho por costumbre. Entonces, estos dos hombres, podemos seguir leyendo para que podamos entender la diferencia que había entre ellos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice así: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vemos que el fariseo tenía aparentemente un resentimiento contra el publicano, porque él mencionó diferentes cosas: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se fue directo, mencionó tres pecados, ladrón, injusto y adúltero, y lo acusó directamente. Aquí vemos que
tenemos que tener cuidado con el peligro de acusar, porque cuando usted acusa, usted está tomando el lugar de Dios, ya usted es juez. Y además, vemos que él tenía en su corazón resentimiento porque dijo ladrones. ¿Tiene usted resentimiento? ¿Tengo yo resentimiento contra alguien? Es necesario sanarnos de estos males. Él no estaba sano porque estaba contra él y estaban en el templo. Los dos estaban en el templo. Pero entonces, este hombre, el fariseo, oraba para sí, consigo mismo. No era directamente a Dios. ¿Qué sucede cuando una persona no está arrepentida ni convertida? Va a orar para sí mismo. El Señor nos dice en San Juan, cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento es cuando ya nosotros vamos a orar, a hablar con Dios, porque tenemos un corazón arrepentido. ¿De qué sirve estar en un templo sin haberse arrepentido de todo corazón? Tendremos un problema grave, porque no hay salvación si no hay arrepentimiento. No lo hay, según la Biblia. No hay manera. Entonces, el fariseo tenía algo contra el publicano que vemos aquí como lo expresa. Y esto le desagradó a Dios. Le desagradó a Dios. Y sigue el asunto. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Una cosa hacía él correcta, que era que ayunaba. Pero ¿qué sucede? El ayuno no sirve si no hay arrepentimiento. Eso es un ayuno para la carne, un ayuno para allantar. Es como decir pasar hambre. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios todo lo que él hace, según él, pero era para que el otro publicano escuchara lo que él hacía en voz alta, ya que él le daba a entender al publicano que él era diferente a él. Porque en el verso anterior dice que él no era como aquellos hombres, como los otros hombres. Entonces, si él no era como los otros hombres, quería decir que él era diferente, que era un hombre espiritual, que era un hombre que no guardaba rencor, que era un hombre que tenía amor, que era un hombre que tenía de todo, y no era verdad. También podríamos nosotros pasar en un caso así, haciendo creer que andamos con la Biblia, que predicamos, que tenemos una vida santa, y dentro de nosotros hay algo muy mal que Dios no quiere. Es necesario de revisarlo internamente, porque dentro de nuestros corazones el Señor nos dice en Marcos 7:21, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, la maldad de malignidades, ¿verdad? La avaricia, codicia. Y dice, esto está dentro, sale y contamina. Este fariseo estaba contaminado, es decir, espiritualmente estaba contaminado, porque él no quería reconocer que él estaba mal. Debemos de entender cuando estamos mal, porque Dios siempre nos da a entender cuando estamos mal. Por ejemplo, si tenemos ahora que usted está escuchando este estudio, hay un problema de rencor contra alguien, ha llegado la hora de solucionarlo. Si hay resentimiento, si hay algo oculto, pedirle a Dios que nos limpie de toda esta cosa. Para eso llega el estudio a tiempo. Entonces dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Este hombre fue realmente con una sinceridad a humillarse, a buscar el perdón de Dios. Lo hizo de una manera correcta, porque se humilló, cumplió con la ley de Dios, ya que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se humilló hasta los humos, reconoció este hombre que él estaba mal. Eso es lo que hace que nosotros verdaderamente recibamos de Dios su amor, su misericordia, ¿verdad? Porque nos humillamos
y le decimos a Dios que estamos mal y que Él es el Todopoderoso y nos puede ayudar. No hay nada más malo que una persona enferma de pecado y no quiere reconocerlo. Será infeliz en toda su vida, porque si no lo reconoce no podrá ser sano. Escuchemos bien. No hay sanidad espiritual y eso se manifiesta luego en la parte física. Entonces sigue el capítulo, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor nos da a entender ya el resultado de este capítulo, el beneficio, la bendición. Nos dice claro que este hombre descendió justificado, el publicano. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Eso es lo que hace que Dios se mueva a misericordia cuando nosotros nos humillamos, porque el Todopoderoso no va a aceptar que nadie se enaltezca y quiera salir con el beneficio. Dios nos dice: humillado bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Esa es la ley del Señor. Entonces también dice: el que se enaltece es un ser humano que se llena de orgullo, arrogancia y quiere ser superior a los demás y humillar a los demás. Y esto Dios no va con esto. Y también nos dice: el que se humilla será enaltecido. Dios a su tiempo enaltece a aquellos que se humillan, a los que nos humillamos. Es necesario tener paciencia, es necesario ser curado por la palabra del Señor. Es necesario buscar a Dios de todo corazón. Este es el ejemplo de la parábola de el fariseo y el publicano. Hoy podemos pensar: ¿quién es usted? ¿Es el fariseo o el publicano? ¿Quién soy yo, el fariseo o el publicano? ¿Cómo podemos entender esto? Hoy el Señor nos ha perdonado a través de su sangre preciosa, diciéndonos que si nosotros nos humillamos como Él se humilló, tendremos paz. Entonces, este es un trabajo para todos aquellos que podríamos tener un problema en nuestro corazón. Aquí está la sanidad. Que nos humillemos y que si hay algo contra alguien, nos pongamos de acuerdo en un perdón. No acusemos, no juzguemos, no tratemos de destruir a nadie por medio de nuestra propia opinión, como nos dice el Señor, sino que aprendamos por la palabra que el Señor nos ha dado realmente la herramienta, su palabra poderosa, como nos dice Proverbios capítulo 1, verso 24: volveos a mí, reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mi palabra. Ese es el trabajo de la parábola de el fariseo y el publicano. Que Dios le bendiga de verdad, de una manera muy especial, esperando que usted pueda disfrutar este trabajo y todo bajo el poderoso nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo le colme de bendiciones y le llene de su luz y podamos seguir hacia adelante. Amén, amén. Si Dios lo permite, en el próximo trabajo del Señor. Amén.